Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López y junto con mi compañera Catalina Soto, hoy les venimos a exponer acerca de los fundamentos del mundo actual y la división tripartista del poder. Bueno, para comenzar a hablar tenemos que enfocarnos un poco en el crecimiento de bienestar y la acción política de las democracias capitalistas. Las democracias occidentales conocen una prolongada estabilidad en sus estructuras socioeconómicas y políticas a la que han contribuido la política internacional, el equilibrio interno de la democracia, el orden internacional precado, eh, el desbloqueo o demás acciones en las que la hegemonía militar, la economía y la política convierten por ejemplo, Estados Unidos en el hegemón de Occidente en este aspecto. El mismo que la Unión Soviética sería como el contraparte de este en el otro paralelo del mundo. Invadiría cualquier proyecto de la Unión Europea federalista neutral y precipitada a la integración nacional en el bloqueo liberado de los Estados Unidos, a la sombra que esta hegemonía, la cultura política de las democracias occidentales, experimenta un giro radical con respecto a la política que se pretende implementar. En cuanto al consenso sobre el crecimiento de bienestar, este se da entre 1950 y 1970. La estabilidad de las democracias capitalistas tiene su origen en el doble consenso suscrito sobre el orden vigente. Los acuerdos de la posguerra afectan, en primer lugar, entre un 34,4% entre 1950 y 1970. La desaparición del paro encubierto por el transvese de embajadores desde la agricultura hacia la industria y los servicios. La fuerza de trabajo es también más cualificado por la fuerte intervención en los sistemas educativos y el alto promedio de años de escolaridad. El modelo económico capitalista de la posguerra, en el que el Estado desempeña funciones cada vez más relevantes, garantiza un crecimiento continuo que se adapta además a una adecuada distribución social mediante la ampliación de programas de bienestar. El consenso se extiende en un segundo lugar al orden político y supone la consolidación de la democracia representativa bajo formas monárquicas o republicanas. Los regímenes parlamentarios ascienden en la legitimidad de procesos electorales que permiten la formación de gobiernos democráticos que garantizan las alternancias. El desarrollo armonómico en términos de que el Estado como agente económico y como proveedor de bienestar se refiere en tercer lugar a la creciente intervención estatal. Pese a la graduación de modalidades nacionales y temporales que presenta, la acción estatal ha asegurado niveles de producción, empleo, productividad, renta y servicios sociales básicos, salud, educación, jubilación, prestación de servicios, etcétera. El papel de la administración estatal fue secundario hasta la Gran Depresión y se redujo prácticamente a las funciones que estableciera Adam Smith: la defensa, justicia, gastos de gobierno y obras públicas. Desde entonces se asiste a un cambio radical de la relación Estado-economía, con la asunción por el poder público de la mayor responsabilidad de los mecanismos que aseguran el pleno empleo de los recursos. La referencia obliga al cambio del paradigma de J. M. Keynes, quien aporta las bases económicas que justifica el uso del potencial estatal en la lucha contra contra las fases depresivas. Los ciclos económicos, la intervención estatal recibe un carácter anticíclico y tras como las oscilaciones catastróficas que constituirían la actividad económica. En cuanto a la crisis del crecimiento y del bienestar o el estado de bienestar, los acuerdos de la posguerra sobre el crecimiento y el bienestar se debilitan en la década de los 70. La recesión económica e inflación
pérdidas masivas de empleo, crisis fiscal del Estado, etcétera, son sendas manifestaciones del coste del sistema para mantener el bienestar económico y social. En adelante se evapora la confianza de la intervención económica estatal, crecen las dificultades para manifestar el compromiso con el pleno empleo y se hacen habituales las restricciones del gasto social, crisis económica, crisis del estado de bienestar, que las cuales materializan la ruptura con la etapa prescendente. La crisis afecta finalmente el paradigma político de la posguerra. Por lo tanto, las dificultades económicas debilitan a ambos lados del Atlántico la confianza en la fundación del Estado como agente económico y como oferente de bienestar. Se cuestiona en primer lugar el papel estatal en el crecimiento económico porque, según afirma el paradigma keynesiano, está agotado. La teoría neoclásica del mercado y bajo su influencia y políticos y funcionarios emprende una oposición frontal a toda política de inspiración keynesiana. La intervención pública resulta ineficaz para contener la inflación, mantener el empleo, el pleno empleo y asegura el crecimiento sostenido. Más aún, la acción estatal tiene efectos no solo neutrales para el empleo, por tanto para el crecimiento, sino incluso negativos a los a desincentivar el trabajo, el ahorro y la inversión y expulsar el sector privado de la actividad productiva. Justificada la asistencia a una tasa neutral de desempleo y el intento de regular la economía hacia el empleo solo consigue aumentar la inflación sin reducir la tasa natural de desempleo. La alternativa no es otra que restablecer las leyes de mercado y la política monetaria para rebajar los índices de inflación, reducir el gasto público y despreciar el interés de capital. Los impuestos son como medios para lanzar la iniciativa privada e incentivar la inversión. El Estado debe retirar sus manos de la economía y dejar que el mercado cumpla su papel darwiniano de eliminar a los más ineficientes. Muchas gracias.